Esta noche vamos a considerar la doctrina o la referencia que se hace en las columnas a la comunión. Entonces vamos a leer otra vez, un hermano por favor, si puede leer Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Vamos a dar lectura. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 13 y el versículo 16. Hebreos capítulo 13 y versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gálatas capítulo 2 y el versículo 9. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Otro versículo en Filipenses, capítulo 3 y el versículo 10. Filipenses capítulo 10 y versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y por último, mientras tanto, en 1 Juan capítulo 1, versículos 3 y versículo 7. Primera Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta aquí, esperando que Dios bendiga su palabra. Amén. Anoche estábamos diciendo que las últimas 4 columnas representan verdades en las cuales nosotros debemos perseverar. Son verdades que debemos poner en práctica permanentemente. Y estábamos contrastando eso con las primeras 3 columnas, donde se nos presentan cosas que deberían experimentarse una sola vez. Uno cree en el Señor una sola vez para ser salvo. Uno se bautiza una sola vez. Y uno debería aspirar a ser añadido a una congregación local una sola vez. Pero una vez que uno está formando parte de una iglesia local,
lo que Dios espera de cada creyente es que perseveremos en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, hay una razón por la cual cuando se mencionan esas últimas 4 columnas, la primera que se menciona es la doctrina, los apóstoles. Hay un proverbio que dice que donde no hay dirección sabia, ¿qué dice? No dice que el pueblo se... se desenfrena. Entonces, era necesaria que la doctrina fuese impartida a los creyentes. Esa era la dirección divina. Había un cuerpo de enseñanzas compartida con todos los apóstoles, y que ese cuerpo de enseñanza era el que hacía que aquel pueblo caminara en una misma dirección. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay profecía, si no hay dirección, el pueblo se desenfrena, cada quien comienza a tomar su propio camino. Por eso es que nosotros vemos que en aquellos primeros días de la iglesia había una sola dirección. Se le da a la doctrina de los apóstoles un peso muy grande, un valor muy grande. Ahora, cuando todos nos dejamos guiar por la misma enseñanza, cuando todos aceptamos que ese es el cuerpo de doctrina y de enseñanza que nosotros debemos seguir, eso va a producir entre los creyentes la comunión. Así dice el profeta: andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero cuando estamos de acuerdo en que esta es la doctrina, cuando todos compartimos esa misma convicción y aceptamos esa es la palabra de Dios, hermanos, la consecuencia será que vamos a tener comunión los unos con los otros. Por eso es que después de la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces se menciona la comunión unos con otros. Ahora, hermanos, ¿qué es la comunión? Uno haría bien en leer los versículos en el Nuevo Testamento donde la palabra comunión se traduce de diversas maneras. Por ejemplo, hemos leído un versículo donde aparece la palabra comunión, el Hechos capítulo 2, versículo 42. Pero hemos leído otro versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 16, donde se habla de la ayuda mutua. Y esa palabra ayuda mutua es la misma palabra comunión. Cuando uno oye ayuda mutua, ya uno asocia eso con una idea más concreta. Pero hay otro versículo en Gálatas capítulo 2, versículo 9, donde se habla de la mano dada en señal de compañerismo. Y esa palabra compañerismo
es la misma palabra comunión. También uno lee en Romanos capítulo 15, versículo 26, que se estaba preparando entre los hermanos algo para ayudar a los hermanos pobres y necesitados en Jerusalén. Y el apóstol dice, ellos estaban preparando una ofrenda. Y en ese versículo la palabra ofrenda también es comunión. Ellos estaban preparando un aporte que pudiera servirles para que los hermanos allá suplieran sus necesidades. Otra palabra que podemos leer y hemos leído, Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol habla de participación. Y esa palabra también es comunión. ¿Qué significa participar? Participar significa hacerse e involucrarse en lo que se está haciendo. Entonces la palabra comunión significa integrarse, participar en una actividad que se esté realizando. También no lo leímos, pero en Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol habla de compartir. Y también es la misma palabra comunión. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, donde también se toca el aspecto de la ofrenda que estaban preparando los hermanos para ayudar a otros hermanos, el apóstol allí habla de la contribución. Y esa palabra contribución también es la palabra comunión. Entonces, hermanos, ¿qué es comunión? Comunión es ayuda mutua. Comunión es compañerismo. Comunión es dar. Comunión es participar. Comunión es compartir. Comunión es contribuir. Eso es lo que da la idea de comunión. Algo que se tiene en común, algo que se puede compartir y es eminentemente práctica. Todas esas referencias que aparecen en el Nuevo Testamento para hacer mención de la comunión, todas tienen un aspecto práctico. Ahora, esas son las palabras, pero esas mismas palabras nos ayudan a nosotros para entender algunos tipos de comunión. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 1, el apóstol dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión con el Padre y con el Hijo. Esa comunión se inició en el momento cuando fuimos salvos. Antes de eso no había comunión entre Dios y nosotros. Había una barrera. El pecado era como un gran muro que nos impedía tener comunión con Dios. Pero desde el momento cuando recibimos al Señor, el apóstol dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, qué privilegio tener comunión con Dios. Esa es una comunión tan estrecha que la Biblia nos dice que desde ese momento nosotros comenzamos hijos de Dios. Y hemos recibido el espíritu de adopción
por el cual podemos decir, Abba, Padre. No recuerdo cuál fue el hermano que una vez estuvo en Israel y él desconocía por completo el idioma hebreo. Pero estando él visitando Israel, un día él vio que un niñito andaba con el padre, con su papá, y repentinamente el niñito resbaló. Y cuando el niñito resbaló, él miró a su papá y él extendió la mano y él estaba diciendo, Abba, Abba. Eso quiere decir, esa palabra Abba es una palabra utilizada por los niños para dirigirse a su papá. Algunas veces uno puede decirle naturalmente al padre, pues terrenal, uno le puede decir papi. Esa expresión nacida del corazón de un niño es una expresión de afecto. Expresa una relación muy estrecha. Expresa confianza, dependencia. Bueno, hermanos, desde que fuimos salvos, la Biblia dice, ahora somos hijos de Dios. Podemos entrar en el lugar santísimo con la libertad de hijo. Eso era algo que no teníamos en el pecado. Y hermanos, qué privilegio tener esa comunión. Pero también allí en 1 Juan capítulo 1, versículo 7, se habla de otro tipo de comunión. Él dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es la comunión que nace entre creyentes cuando estamos siendo guiados por la misma luz. Algunas veces nos preguntan, pero ¿por qué usted no va a los bautistas? ¿Por qué no ir a los pentecostales? Ellos también no son creyentes. Pero hermanos, ¿cuál es la luz que los guía a ellos? ¿Y cuál es la luz que nos guía a nosotros? Si nosotros andamos en luz, esta es la luz. Si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Uno va a cualquier asamblea y se siente cómodo. Se siente bien. Porque uno va a otra asamblea y allí están siendo guiados por la misma luz. Pero imagínense, hermanos, cómo se sentiría uno. Que uno esté en una reunión y de repente alguien aparece gritando, tirándose al suelo, una hermana predicando. Bueno, eso estaba improvisado. ¿Cómo se sentiría uno allí? Uno se sentiría incómodo. ¿Por qué? Luz que a nosotros nos está guiando. Entonces, esa es una comunión de vida. La primera. Y la segunda es una comunión de luz, la que nos permite tener comunión nosotros como creyentes y también como iglesias. Esa es la razón por la que nosotros no nos involucramos en las actividades de las denominaciones. No hay por qué tirarles piedra. Ellos tendrán que dar cuenta al Señor, pero esa no es la luz que nos está guiando a nosotros aquí en la palabra de Dios. Otra luz es otra comunión, es la comunión que hay entre obreros. Había una gran inquietud en aquellos tiempos porque se hablaba mucho del apóstol Pablo.
Y acerca del apóstol Pablo habían muchos malos entendidos. Habían algunos que acusaban al apóstol de que estaba en contra de Moisés, en contra de la ley, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando en Jerusalén oyeron eso, pusieron una luz roja, bueno. Hasta que hubo una reunión allí vino el apóstol Pablo, vino Bernabé, y estaban los apóstoles que vivían en Jerusalén, se reunieron y revisaron cuál era la enseñanza que impartía Pablo en naciones lejanas y cuál era la enseñanza que impartían los apóstoles en Jerusalén. ¿Y cuál fue la conclusión? Era exactamente la misma. No había ninguna diferencia entre lo que enseñaba y predicaba Pablo por allá y lo que enseñaba y predicaba Pedro por aquí. Cuando confirmaron que tenían las mismas convicciones, hicieron un acto público para que todos entendieran que entre ellos no había diferencia en el servicio como obreros. ¿Cuál fue eso? Se dieron la mano en señal de compañerismo, en señal de comunión. Eso significa ellos estaban trabajando siguiendo el mismo patrón. Una vez don Santiago Seward fue invitado a predicar en Curazao por un hermano. Creo que aparentemente el hermano era de las asambleas en el exterior. Y él fue a Curazao a predicar. Me imagino como sabía inglés. Predicó él de primero y después predicó el otro hermano. Y el otro hermano mandó a levantar la mano a los que querían creer y el que levantaba la mano era salvo. Y él venía y se arrodillaba frente al púlpito, era salvo. ¿Qué hizo don Santiago? Al día siguiente agarró su maleta y se vino para acá. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de presentar bíblicamente el Evangelio. Nadie es salvo por levantar la mano. Nadie es salvo por levantarse y doblar las rodillas y llorar aquí frente al púlpito. Esa no es la luz que guía a un obrero que está haciendo la obra del Evangelio. Por eso, hermanos, uno no puede extenderle la mano de compañerismo a cualquier creyente por el solo hecho de que sea un obrero en las cosas del Señor. Esa comunión en el servicio depende de que estemos haciendo las cosas como lo dice el libro. Y ahí hay otros tipos de comunión que pueden ser comentados después. Pero entonces, el otro punto en la hojita es los tropiezos. ¿Qué es lo que pone en peligro la comunión? ¿Qué es lo que puede levantarse como un obstáculo que impida mantener comunión entre nosotros? Aquí están mencionadas 3 razones, por lo menos puede haber más. Una es el yugo desigual. Allí mismo en 2 Corintios capítulo 6 se dice qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas. Y es bueno leer toda esa porción para ver las palabras que el apóstol utiliza. Comunión, compañerismo. Eso quiere decir, hermanos, que hay cosas con las cuales nosotros no podemos tener comunión, no debemos. Por ejemplo, que un creyente inicie una relación matrimonial
con un inconverso, eso es yugo desigual. Por más que está cariño, respeto, entre dos que se casan, uno es creyente y el otro no, nunca podrán disfrutar de una comunión plena. El domingo por la mañana, mientras uno quiere venir a la cena del Señor, el otro quiere ir para la playa. El domingo en la tarde, mientras uno quiere traer a los niños a la escuela dominical, el otro los quiere al parque. A la larga, alguien que incurre en un yugo desigual en el matrimonio está poniendo en peligro el futuro de ese mismo matrimonio. No es lo mismo que una persona crea en el Señor y ya esté casada, a que alguien crea en el Señor, esté soltero y piense casarse con una persona inconversa. Eso es un yugo desigual. Establecer una alianza o una sociedad comercial entre un creyente y un inconverso, eso es yugo desigual. Que un creyente quiera involucrarse, participar, porque eso es lo que significa comunión en la política, eso es un yugo desigual, eso es contradictorio. Yo no puedo decir patria, socialismo o muerte y al mismo tiempo ser cristiano, no puedo. Yo no puedo decir abajo el caudillo y al mismo tiempo ser cristiano, eso es contradictorio. Si me pongo a favor o si me pongo en contra del gobierno de turno, eso es contradictorio. La política sigue un camino y el Señor sigue otro camino. No puede haber comunión entre el creyente y la política. Pero otra cosa que pone un tropiezo a la comunión es la falsa doctrina. Si el apóstol Pablo hubiera estado enseñando cosas en contra de la doctrina, nunca el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni Jacobo le hubieran dado a él la mano en señal de compañerismo. Una doctrina equivocada impide que haya comunión. Y otra cosa triste y lamentable es el pecado. Un miembro de una asamblea que incurra en una falta grave, que amerite la excomunión, está perdiendo el privilegio de estar en comunión con el pueblo del Señor. Y hay que leer bien lo que dice 1 Corintios capítulo 5. Si alguno se llama hermano, ninguno que llamándose hermano es fornicario, o ladrón, o borracho, o avaro, con el tal ni aun comáis. Eso quiere decir alguien que esté llamándose cristiano y todavía esté practicando alguno de esos pecados. Con el tal ni aún comáis. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras el que profesa ser creyente permanece practicando su error, él está impidiendo que se tenga comunión con él. Con el tal ni aún comáis. Pero con eso, hermano, vamos a dejar abierto el estudio. Una pregunta aquí en relación a esta palabra comunión. Muchas veces pensamos que amistad es comunión. ¿Hay diferencia entre amistad y comunión? ¿Y cuál puede ser la diferencia? Podemos tener amistad
pero no podemos tener comunión. No sé cómo lo estás enfocando tú, pero la amistad tiene mucho que ver con el afecto que se le profesa a alguien. El cariño, pues. Ahora, el hecho de que alguien esté cometiendo lo malo no necesariamente significa que uno debe perder el afecto. ¿Ve? Uno debe seguir manteniendo el mismo cariño, solamente que ese cariño está limitado mientras el otro esté incurriendo en su falta. Y precisamente por el mismo cariño, el afecto, es que uno debe procurar la restauración, ayudar para que, sin compartir con él lo que él está haciendo. Cuando Nelson habla de esa amistad, es lo que tú dices, ¿no? Que si hay compañerismo es malo, porque también es compartir, como porque el mismo Santiago dice en su escrito, la amistad con el mundo es pecado, o sea, o el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, eso está dependiendo como lo enfoque. No sé cómo lo estás enfocando tú, si quieres comentar algo. Por ejemplo, al Señor, ¿cómo se le decía, se le llamaba al Señor? Él era amigo de publicanos. Amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor se relacionaba con el interés de la salvación de ellos, pero el Señor no compartía con ellos su estilo de vida. Entonces había un límite, pues, había algo que llegaba hasta aquí. Yo te tengo afecto, te tengo cariño, quiero que seas salvo, pero ya cuando se trata de hacer lo que tú haces, yo no. No sé. Yo estaba pensando que la comunión va más allá de una mera amistad, porque muchos de nosotros tenemos familiares que pertenecen a una denominación y los queremos, pero tener comunión en el sentido que menciona la palabra de Dios, de compartir, de ir a ese tipo de reunión, ya uno tiene que ver lo que dice la Biblia. Yo lo amo, son mis amigos, pero ya esa parte de compartir es un poco, ya nos compromete. Estaba recordando lo que estaba hablando anoche, hermano Bernardo, del Salmo 1, cuando dice que en la ley de Jehová está su delicia. Esa palabra delicia tiene que ver con mirar fijamente. Oye, hermano Andrés, no le había saludado, hermano. El mirar fijamente. Ahora, yo pienso que una de las cosas que quiere el enemigo es que nosotros quitemos la mirada de la palabra de Dios. Porque quitar la mirada de la palabra de Dios, él va a lograr muchas cosas. O sea, lo que oíamos anoche, pues, al comenzar a dejar a un lado la palabra de Dios, es dejar la doctrina, dejar las enseñanzas, y entonces querer como si fuera ir imponiendo ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque no es una pretensión de las asambleas, no es una pretensión, ni es que nos queremos sentir superiores que los demás, sino que ¿qué dice la palabra de Dios? De ese compañerismo, de ese compartir, de ese participar. Tanto que allí en la segunda carta del apóstol Juan, está muy relacionada esa palabra comunión allí. Segunda de Juan versículo 11. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿A quién le iba a decir bienvenido? Como dice aquí en el 10, no lo recibáis en casa. ¿A quién le dice? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Cuando alguien, vamos a decir alguno de nosotros, le dice a una gente como esta, que venga con este tipo de mensaje, por ejemplo, principalmente negando que Jesucristo ha venido en carne, o disfrazándolo, porque los mal llamados
testigos de Jehová ahora han ido perfeccionando, vamos a decirlo así, o madurando el engaño, lo han ido madurando, lo han ido disfrazando más. Y entonces, pero uno tiene que tener cuidado con eso, porque esa palabra allí, participar, está muy asociada con comunión, es compartir con, o sea, no, como vamos a decirlo así, con ese sufijo, voy a decirlo así sin estar seguro de lo que estoy diciendo, con ese sufijo allí, compartir con, o tomar parte en, tiene que ver con la comunión también, con el participar, con el compartir. Entonces, una cosa es, como estaba diciendo también Nelson, que uno de verdad quiera como si fuera mantener una amistad con alguien así, que realmente dice lo contrario de lo que está escrito. Pero si nosotros quitamos nuestra mirada, si la palabra de Dios no viene a ser nuestra delicia y viene a gobernar nuestro pensamiento, porque ese es el sentir del Salmo 1, había esa meditación en la palabra de Dios, eso nos va a desplazar. Y entonces vamos a comenzar a caer en malas prácticas, en malos compañerismos, y nos va a traer un deterioro a nuestra vida espiritual. Ahora, bueno, y una palabra que realmente me gustaría compartir con ustedes hoy, la gran necesidad que hay de la evangelización. La carta a los Filipos tiene que ver mucho con eso. En una ocasión conversamos de eso acá, o se habló aquí, en Filipenses capítulo 1, versículo 5, esa es una de la palabra allí, dice allí en el 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio. O sea, esa palabra tiene que ver allí con esa participación. O sea, claro, seguramente como dice la Escritura, esta comunión con el apóstol, seguramente más que todo fue de una manera en las ofrendas, en la ayuda mutua, pero se ve que es una participación en el Evangelio, aunque también en el capítulo 4 habla de compañeros. 4:3, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas, que es a Abodia y Síntique, que había una diferencia entre ellas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces uno ve que no solamente hacer la cena del Señor yo estoy en comunión en la calle Sucre. Yo me acuerdo cuando en el año que yo creí en el local viejo, y yo traía a mi abuelita el domingo de conferencia, y claro, yo no venía con pastor, apenas tenía como 6 meses de creyente, me congregué más en Valle Seco que aquí, en ese tiempo, y entonces iba entrando, y cuando llego a la puerta, que voy con mi abuelita, el hermano que está en la puerta, que no me acuerdo ni quién era, porque no recuerdo, cuando me vio vestido así me dijo, ¿usted está en comunión? Yo dije, ¿qué es eso? Póngase para allá. Ahí mismo, claro, yo no entendí, cuando me preguntó, ¿está en comunión? ¿Qué voy a saber yo de eso? Inmediatamente me póngase para allá. Pero yo digo, ¿cuántos hermanos que dicen que están aquí en la comunión en la calle Sucre? Y de verdad, por el solo hecho de que participan de la cena del Señor, ya eso significa que hay compañerismo. Por ejemplo, en la participación, en la predicación del Evangelio. De verdad que toda la asamblea somos compañeros, como dice aquí, en el ejercicio de la predicación del Evangelio. Deberíamos preguntarnos eso. Claro que es la congregación, ¿no? Pero así es. O sea, de verdad somos compañeros. De verdad hemos compartido. Porque claro, hemos participado. Pero ¿hasta dónde? Para mi propio bienestar. De verdad, ¿hasta dónde yo estoy en comunión? En una ocasión me tocó conversar con una hermana, porque ella estaba muy ausente, pues. Y yo le dije, ¿qué es lo último que ha pasado en la asamblea? Pues, ¿cuáles fueron los hermanos que se enfermaron? ¿Cuáles fueron los hermanos que se fueron añadidos a la comunión? ¿Cuál fue el ejercicio de evangelización de la asamblea? ¿Qué cultos especiales han habido? No podía responder. Le dije, ¿ves que no estás en comunión? No estás en comunión. Entonces uno de verdad debería examinarse, pues, en esa parte, hasta dónde
de verdad yo he apreciado y he aprendido lo que es realmente estar en comunión. Ahí en Filipenses capítulo 4 y versículo 16, él viene hablando de la predicación del Evangelio en el versículo 15, cómo aquella iglesia lo había respaldado, pero él dice en el 16, pero aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Tiene esto relación con comunión también? Es la misma idea que él expresa en el capítulo 1, donde él habla de la comunión en el Evangelio, 1 y 5, ¿verdad? Allí dice, vamos a leer, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el principio o desde el primer día hasta ahora. Eso significa que los hermanos de la iglesia en Filipos, ellos estaban pendientes de las necesidades del apóstol Pablo. Entonces parece que ellos le hacían como un seguimiento. Él está en Tesalónica y entonces enviaban a un hermano para llevarle una ayuda económica. Eso es comunión. Y ahora cuando el apóstol estaba preso en Roma, toman otra ofrenda y se la envían. Eso es una comunión en el Evangelio. Una comunión en el Evangelio significa lo que uno hace para ayudar a aquellos que están predicando el Evangelio. Uno puede enviarles dinero, si están enfermos, buscarles medicina, todo lo que uno pueda hacer para contribuir para que se extienda el Evangelio. Por ejemplo, hermanos, algunas veces los hermanos pueden estar por allá lejos. ¿Y cuánto cuesta un paquete de tratado? 5,000 bolívares, ¿verdad? ¿Y cuántos tratados trae? 100. Pero hay zonas donde necesitan paquetes y paquetes y paquetes de tratado. ¿Y qué bien hace? Mire, usted va a tener una evangelización por allá. Mire, aquí compramos tratados, se lo enviamos. Bueno saber, mire, ¿y usted dónde se va a quedar? Y entonces, estar pendiente de eso. El que predique el Evangelio puede tener su esposa, puede tener sus hijos. Algunas veces tiene que salir lejos de la casa para estar por varios días en algún lugar trabajando en el Evangelio y tiene a su esposa en la casa y sus hijos en la escuela. ¿Sabe cuánto gasta un niño diario en la escuela? Que si la lonchera, si se enferma, y la ropa, y la comida, y todo eso. Entonces, tener comunión es todo lo que uno pueda hacer para que el Evangelio se extienda. Y mire, hermanos, hay algunos que predican el Evangelio que no han podido ir a los lugares donde han sido invitados sencillamente porque no han podido dejar a sus esposas solas. Uno algunas veces ha oído, si uno invita, por ejemplo, a un hermano que viva en Puerto Ayacucho, queremos que nos acompañe. Bueno, hermano, esa invitación debería ir respaldada. Aquí está para el pasaje. Uno no puede decirle aquí está para el pasaje, pero aquí está. Y uno sabe que eso puede ayudarle para el pasaje, si tiene que dar la esposa allá o se viene con la esposa. Pero todo eso es comunión con el Evangelio. Ahora, si eso lo hacía la iglesia en Filipos, el apóstol dice, ninguna otra iglesia lo hizo sino ellos. Y yo no sé qué pensarían los hermanos de Antioquía si hubieran leído la carta que el apóstol escribió a los filipenses, pero se hubieran sentido mal, hubieran sentido quizás un remordimiento porque el apóstol había salido a la obra del Señor desde Antioquía.
Pero el apóstol dice, ninguna otra iglesia participó conmigo sin ustedes. Entonces, eso es una responsabilidad que cada asamblea debe tener con aquellos que de alguna manera están ayudando en la obra del Señor, y no significa nada más los que están como obreros encomendados a la obra del Señor. Hay hermanos que están trabajando, Señor. Por ejemplo, el hermano Palacio. Y hay otros hermanos, inclusive de aquí, que están yendo a algunos lugares, y mire, en esas carreteras se consume gasolina, se consume caucho, algunas veces se accidenta el carro, tienen que ir a tal parte y comprar cositas para los niños, y qué bueno es, aquí está, hermano, yo no puedo ir, yo puedo orar, pero aquí está, alguito que le ayude a usted a desarrollar la obra por allá. Eso es en el Evangelio. Cuando se estaba edificando el local de Achípano en frente de Prolamar, hubo que llevar en una 350 del hermano Arteaga y el hermano Pacheco, que ya murió, esa camioneta llena de camas y colchones y almohadas y sábanas y esto, y entonces, bueno, fue cargada la camioneta en aquel tiempo. Ajá, yo estaba en ese tiempo en Santa Cruz y no llevaban provisión, salieron sin provisión, netamente para la gasolina. Cuando iban aquí en el peaje de Guacara, el hermano Pacheco le dijo al hermano Arteaga, mire hermano, no llevan provisión, ¿por qué no compramos una paila de mango de esas? Donde las mujeres están abanicando ahí, espantando las moscas o los mosquitos. Y no es mala la idea. Se pararon. ¿Cuánto vale esa paila de mango? Bueno, 3 bolívares, aquellos tiempos. Entonces, bueno, 3 bolívares. Métala para acá. Y metieron esa paila de mango, mi hermano. Toda esa carretera, el ferry. Y cuando llegaron allá, y los hermanos le proveyeron para el viaje. No, don Santiago. ¿Y qué comieron? Puro mango. Bueno, hemos oído también de que un hermano, eso lo dijo el hermano José del Carmen Peña, él estaba predicando en un sitio y cuando regresó le preguntaron, ¿y cómo lo trataron? A mí me trataron como un ángel. ¿Y por qué? Bueno, porque un ángel ni come ni bebe. Y entonces lo trataron como un ángel. Entonces, ese es el cuidado, hermanos, que debemos tener como comunión, ayuda mutua en las cosas del Señor. Qué bueno. La otra vez yo vi aquí a una viejita, una hermanita, la hermanita Narcisa. ¿Ah? Ella es una hermana ancianita. Y después de la cena del Señor, ella agarró a Gabriel y lo puso a un lado por allá. Se metió la mano en la cartera y le puso algo a Gabriel en la mano. ¿Quién le enseñó a ella eso? Ella es una hermana sin muchos recursos, pero ella estaba poniendo en práctica la comunión. Entonces, hermanos, algunas veces este hermano que estamos mencionando no tiene zapatos. Y puede ser que hayan otros hermanos necesitados. Qué bueno es ponerse la mano en el corazón, pero también aquí. Y ayudar. Eso es comunión. Felipe, solamente viniste a saludarnos y a eso, y que vamos a compartir. Por ejemplo, hermano, está el local del Cambur. Ahí se han hecho algunas jornadas y la última, oye, eran bastante hermanos, pero ese local hay que seguirlo construyendo. Y qué bueno, hermanos, en la asamblea, el principio es no pedir, ¿verdad? Pero sí expresar la necesidad. Tampoco asignar, tú vas a dar tanto, tú vas a dar tanto, tú vas a dar tanto, y aquí hay que dar el 10%. No,
cada uno dé como propuso en su corazón. Pero lo que sí la palabra de Dios nos enseña es que debemos cultivar el arte de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hay muchas necesidades o muchas cosas que podemos suplir en la obra del Señor. No solamente dinero, la mano de obra, la ayuda práctica, venir aquí, qué bueno es sentar, todos los bancos están arreglados y el piso está limpio, pero qué bueno es venir, averiguar quién arregla los bancos y cuándo se limpia el local, participar, tener comunión, involucrarse en tantos aspectos que están relacionados con la obra del Señor. Uno se pregunta, ya que se está hablando de este tema tan importante que es la comunión, ¿y por qué yo no puedo ayudar monetariamente, sino que solamente tiene que hacer ese grupo que está allí? Hay personas que se le han acercado a Osvaldo ofreciéndole ayuda para la construcción, y en cierta ocasión, yo no sé si ustedes saben que aquí auxiliamos a un norteamericano, y él llamó a su hermano y él estaba ofreciendo $, para la construcción en ese entonces, que era la placa, y no se recibió ni de la persona que le dijo a Osvaldo, ni de él. ¿Por qué? ¿Es porque somos extremistas? ¿Es porque no queremos que otras personas participen? No. Nuestro hermano Bernardo ha hecho referencia que una de las palabras para expresar esta idea de comunión es ofrenda, ofrenda. Y es lo que se explicó allí en Romanos 15 y 26, donde expresa una ofrenda para los pobres. Entonces, esos detalles muchas veces hay que explicarlo. ¿Por qué uno que no es creyente puede dar ofrenda? Porque hay paso para este servicio. Primer paso, ser convertido. Segundo paso, ser bautizado. Tercero, estar en la recepción o ser recibido a la comunión. Pero hay un cuarto paso importante, la doctrina. Puede ser que sea un creyente, puede ser que sea bautizado, pero comparte la doctrina. ¿Comparte la doctrina? Uno se pregunta, si no comparte la doctrina, no puede ir al otro paso, que es la comunión. Entonces, son detalles y no son cosas que a nosotros se nos vienen a la mente. Bueno, es que no da porque somos nada más las asambleas. Tiene que haber paso consecuente para llegar a este acto de servicio. Voy a hablar un poquito, ya que estamos hablando de comunión. He animado a hermanos para que se involucren en la escuela dominical. Pero yo no sé si todos tienen la idea, porque aquellos que escucharon hace poco una palabra de un hermano, dijo que la escuela dominical no es parte de la obra del Señor o de la asamblea, que no es parte de la asamblea. Entonces, yo no sé si es por eso que cuesta para que los hermanos se involucren en la escuela dominical. Cuando yo estoy, porque soy el que los hermanos pusieron como el responsable de la escuela dominical,
cuando yo estoy cantando, pero yo tengo que cantar solo, las hermanas que me acompañan, las hermanas son las que acompañan el canto, pero los varones están por allá o hablando o sentados por allá sin involucrarse y eso me pertenece a mí solo. No, que ese es un trabajo de todos. Si son maestros, ese es un trabajo de todos. Entonces, ese es como una... si estamos involucrados en eso, si hay comunión, entonces eso es como si yo no quisiera tener comunión con... será que yo no sé si no están de acuerdo conmigo, que como yo soy el que dirijo los signos, yo no sé si no están de acuerdo conmigo. Y entonces no quieren tener comunión. A veces está el único que siempre está por aquí cerca, el hermano Hernán, que siempre está por aquí cerca, o algunas veces llega el hermano Chuito, pero tengo que pegarle un grito para que se involucren en la cosa. Entonces, se puede decir eso, que la escuela dominical no toma parte de la asamblea. Diga usted. No. La escuela dominical es un medio de evangelización para los niños. En estos días estábamos hablando de la radio, que el hermano Pedro está preocupado por eso, porque puede ser que hay siempre riesgo de que eso tome un camino equivocado. Y uno dice, bueno, pero es que ¿dónde está en la Biblia eso? Y uno pudiera preguntar, ¿dónde está en la Biblia la escuela dominical? No está directamente, pero a mí me llama la atención que el apóstol en Hechos capítulo 26, cuando él está defendiéndose, que él estaba preso, él dice que él se había ocupado, vamos a leerlo, Hechos capítulo 26, donde él habla de los pequeños, versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Algunas veces uno pudiera entender, estos pequeños y estos grandes son pobres y ricos. Pudiera ser gente de baja sociedad y gente de alta sociedad. Pero a mí me parece que pequeños y grandes, era pequeños y grandes. Me da la impresión de que el apóstol, cuando él predicaba, él se dirigía también a los niños. Tenía un corazón tierno. Él no estaba predicando y obviando a los pequeños. Entonces, el ocuparse con los niños es parte de la obra del Señor. Y hermanos, yo creo que mencioné en estas noches que en la encomendación del hermano Eduardo Jiménez, uno de los ancianos de la asamblea en Bárula que tomó parte, hizo referencia a que en esas escuelas bíblicas que ellos han mantenido por tantos años, por allí pasaron hermanos como David Alves, Harry Rodríguez, Edu Jiménez, Marcos Sequera, Gilberto Torres. ¿Y dónde están ellos ahora? Entonces, no solamente era porque fueron alumnos de la escuela dominical, sino que cuando ellos creyeron, se involucraron también activamente con la tarea de las escuelas dominicales. Se levantaron cultivando ese deseo de evangelizar a los niños. Eso hace mucho bien. Ahora, hermano, ¿cuál es un factor que ha jugado un papel importante en asambleas que han tenido escuelas dominicales prósperas o escuelas bíblicas? Hermanos, que los primeros que están involucrados allí son los ancianos. Los primeros. Dan ejemplo con sus carros buscando y trayendo niños.
Y son hermanos que están animando a otros. Mire, hermanos, vamos a buscar a estos niños, vamos a dar esta clase, y son hermanos que delegan también responsabilidad. Oye, usted sabe cantar, sabe dirigir, tiene buen testimonio, hermano, ayúdenos, venga y dirige y enseña a los niños. Entonces, cuando uno es tomado en cuenta, cuando uno es animado, pero uno ve que el que me está animando a mí también está involucrado activamente, eso, hermano, es un espíritu que contagia y ayuda y estrecha la comunión y la participación en las actividades como la escuela bíblica y cualquier otra actividad que tenga que ver con la asamblea. Pero hermano, esa es una labor de una gran importancia, dedicarse a los niños. Quiero decir algo. Yo creo que un niño en la asamblea hace más falta que yo. Y quiero hacerle una pregunta a Bernardo. Bernardo, cuando usted era niño, que usted estaba en las manos de Francisca Dolande como su maestra, ¿qué edad tenía usted? Cuando yo le dio clase ¿Qué edad tenía? Pero no le voy a decir cuánto tiempo hace. Hace una cantidad de años. Ahí aprendió las primeras cosas espirituales, ¿no? De la clase dominical. Y ahí está Bernardo. Entonces yo creo que esta es una obra de la asamblea. La asamblea tiene que involucrarse, hermano, en la comunión directamente con las actividades que se realizan dentro de cualquier asamblea en cualquier lugar. Hay alguien que escribió o que dijo, escribe en el alma de un niño y escribirás para siempre. Ellos tienen un corazón blando, tierno, y pueden recibir más fácilmente el mensaje de Dios. Creo que es la última vez hoy. Pasaron todos los hijos del hermano Pascual Agüero por mis manos en aquellos tiempos del 1965, 66. Tuvieron como 2 o 3 años conmigo en la escuela dominical, aunque yo también fui alumno del esposo de Fidela Ramos. Él me recibió como alumno y otros hermanos más, hermano Girón, mi alumno. Yo fui alumno del hermano Girón. Pero lo que voy a decir me ha causado mucho gozo y hasta lágrimas de alegría cuando de la familia del hermano Pascual Agüero no están con nosotros, congregándose aquí con nosotros, pero ellos queda uno solo sin confesar el nombre del Señor. Y cuando me consiguen en la calle, ellos me dicen, me recuerdan, usted fue mi maestro en la escuela dominical. Eso trae gozo. Hacen como 3 meses que quedaba uno, queda uno cerca de mi casa, y perdí el culto de la predicación en la noche, y me fui y me senté en la sala con él, ya un hombre con nietos, y dijimos a hablar de aquellos tiempos y de bastante a dialogar. Y el lunes no lo visité, pero cuando lo visité el martes me sale como cuando el cangrejo ve a uno con esos 2 brazos abiertos. ¿Y qué pasó? Ayer al mediodía acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Usted me estuvo hablando. Eso, hermanos, llena de satisfacción el alma. Ya de esos queda uno. Una cosa, y es, por ejemplo, la advertencia que le hace Timoteo, o el apóstol Pablo a Timoteo, allí en capítulo 5, versículo 22. Eso también está relacionado con comunión. 1 Timoteo 5, 22, no impongas con ligereza la mano a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Habla un poquito de eso, pues.
Bueno, hermano, nosotros no podemos ser cómplices de lo que es malo, ni podemos ser alcahuetes malos. No participes en pecados ajenos. Ahí la palabra pecado no solamente da la idea de una falta que amerita una disciplina de excomunión. La idea es todo lo que vaya en contra de la doctrina que el apóstol estaba enseñando allí. Porque el contexto de ese versículo es la doctrina que debe guiar a una asamblea. Entonces, hermanos, puede ser que estemos en comunión, entre comillas, pues formando parte de la asamblea, pero nosotros no podemos compartir que alguien, por ejemplo, esté tomando una conducta que no está acorde con la palabra de Dios. Puede ser que eso no amerite excomunión, pero si ustedes me ven a mí andando para arriba y para abajo en la calle con guardacamisa y andando en una forma no digna pues del evangelio, hermanos, lo menos que pueden hacer, a usted no le conviene andar así. Si una hermana se corta su cabello, no es que es enemiga, pero no podemos compartir eso. Debemos, con respeto, responsable en la asamblea, y si va a llevar responsabilidad, miren, no le conviene. Hay una hermana de una asamblea aquí cerca, maestra de escuela dominical por años. ¿Sabe cuándo fue que dejó de cortarse el cabello? Cuando empezó a darle clase a niñas adolescentes que leían la Biblia, y una vez una joven se le acercó: oye, maestra, si la Biblia dice así, y le tocó el pelo, ¿por qué usted se corta el cabello? Hasta ese día lo hizo. De allí para acá. ¿Por qué, hermano? Porque es que uno no puede enseñar y más delante de tanta gente que uno está a la vista de todo. Puede ser que uno falle en algo, pero uno tiene que reconocer y seguir echando para adelante. Entonces, la falta allí de hacerse cómplice de pecados ajenos es faltas que se estaban cometiendo en contra de la doctrina y que Timoteo no debía compartir. Y cuando él dice no imponerle con ligereza las manos a nadie, era que él corría el riesgo de aprobar que alguien llevara responsabilidad como anciano o como diácono a alguien que no reuniera los requisitos. Entonces, si no reunía los requisitos y él imponía las manos con ligereza, estaba como haciéndose cómplice de la falta. No importa que tú seas así, pero puede ser anciano y puede ser diácono. Una hermana con el cabello corto puede dar clase en la escuela dominical, y un hermano con el pelo largo, porque también el hermano con el cabello largo podrá dar clase a ese hermano con el cabello así largo. ¿Qué dice de eso, man? Yo creo, hermano, que lo primero que hay que hacer es hablar con la hermana, con el hermano. ¿Sabe que hay hermanas que ellas se dejan crecer el cabello, pero no saben por qué? O hay hermanas que se cortan el cabello y tampoco saben por qué. Hay que dejárselo crecer. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñar o llamar aparte al que está haciendo eso. Esa es responsabilidad fundamental de los ancianos de la asamblea. Pero lo primero que hay que hacer es eso antes de una vez enseñarles, llamarla. Eso no fue lo que hizo Priscila y Aquila con Apolos. Apolos enseñaba muy bien, pero tenía errores en la enseñanza. Lo llamaron aparte, le explicaron más exactamente el camino del Señor, y gracias a Dios. Fíjese, hermano, Apolos era el único predicador en la Biblia que es llamado elocuente, ¿verdad? Pero no tenemos en la Biblia ni una sola de las predicaciones de Apolos. Uno le hubiera gustado, oye, yo quisiera saber qué era lo que decía, pero el Espíritu Santo no permitió
que apareciera en la Biblia ni una sola de las predicaciones de Apolos. Sin embargo, Apolos nos da tremendas lecciones con su conducta. Eso quiere decir que él era no solamente elocuente en palabras, él era elocuente con su ejemplo. Fue humilde. Priscila y Aquila, ¿qué me van a enseñar ustedes? No, aceptó la corrección. Y cada vez que aparece Apolos mencionado en las Escrituras, está haciéndose referencia a un aspecto particular de su carácter. Entonces, eso quiere decir que no basta, sino que él respaldaba con su conducta la enseñanza que él impartía. Era elocuente también con su ejemplo. Pero hermanos, la comunión es un tema tan amplio. Hay hermanos que están pasando por pruebas. Aunque no formen parte de la congregación por alguna razón, pero si están pasando por pruebas y uno sabe que son creyentes, qué bueno es mostrar un gesto de comunión, como ha dicho, de amistad, de afecto, una visita, algunas veces una llamada por teléfono, escribir un texto. Había un hermano de allá de Flor Amarillo, hace tiempo no lo hace, pero algunas veces él llamaba por teléfono y decía: hermano, lo estoy llamando para saludarlo, quería saber cómo está, y quería decirle que estoy orando por usted, echa adelante. Y ese hermano no sabe hasta el día de hoy que algunas veces, cuando él me llamó, esa llamada no duraba ni un minuto. Eran momentos cuando uno estaba pasando por alguna prueba, pues. Y de repente uno recibía esa llamada. Solo uno lo animaba. Y él no sabe los efectos que causaban pero eso es comunión. Entonces, el estar pendientes, dice la palabra de Dios que hay que llorar con los que lloran, ¿verdad? Y gozarse con los que se gozan. Hay hermanos que puedan estar enfermos, no pueden venir a los cultos. Es bueno visitarlos, darle unas palabras, orar con ellos y dejarle algo también, si puede. Pero eso es parte de la comunión. El evangelio no es algo frío. El evangelio, la doctrina no es algo así, solamente formal. Una asamblea es un ente vivo, donde todos los que estamos formando parte de ellas debemos estar interrelacionados. El apóstol Pablo dice: cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los miembros con él sufren. Nació un niño, oye, qué contento la asamblea, ¿verdad? Eso debe ser un motivo para compartir alegría. Se casa alguien, oye, estamos contentos. Pero hermano, alguien está de luto. Compartir, ser sensibles ante la prueba y las circunstancias por las cuales ese creyente está pasando. Entonces, eso es la comunión. El escritor a los Hebreos dice que uno debe considerémonos los unos a los otros. Eso es, me pongo a pensar, oye, ¿cómo estará fulano por allá? Yo sé que no tiene trabajo. Oye, está por esto. ¿Cómo estará? Entonces, esa consideración, dice la Biblia, nos estimula al amor y a las buenas obras. Nos sensibiliza. Y eso es comunión. Entonces, hermanos, está el cambur. Hay unos hermanos que se les hace tan difícil venir acá en las noches. Pareciera que el cambur está como una obra madura para la formación de una asamblea. Ninguno de nosotros somos el Espíritu Santo. Pero Dios va como
poniendo evidencias. Y hace falta construir el local. ¿Sabe, hermanos, cuándo es que el Señor comienza a dar? El Señor comienza a dar cuando el pueblo del Señor comienza a dar. Él está esperando nada más que uno traiga los diezmos al alfolí. No es que practicamos los diezmos, pero que uno empiece a colaborar y Él entonces abre las ventanas del cielo en bendición. Algunas veces uno dice, oye, ¿sabe cuánto vale eso? Lo que se ha construido es millones. ¿Cuánto había cuando se empezó a construir? Había tan poco. Pero se empezó. Y alguna vez uno se puede, bueno, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿De dónde salió? Bueno, hermano, es que cuando el pueblo del Señor comienza a dar, Dios se encarga de poner el resto. Pero Él espera que uno inicie la cosa. Y Dios se encarga de lo demás. Pero hay que empezar. Entonces, yo no estoy diciéndole aquí que hay que dar, pero sí tenemos que ir pensando, porque ahí creo, hermanos, que uno de los objetivos, estamos estudiando las 7 columnas de la obra del Señor, es que se establezcan asambleas como testimonio locales. Felipe. No hemos leído aquí, pero ni hemos citado, pero otro aspecto de la comunión es la comunión entre asambleas. Nosotros vemos que en aquellos tiempos había una estrecha relación entre una asamblea y otra asamblea. Cuando el Timoteo salió a la obra del Señor, los hermanos de una asamblea y de la otra asamblea se unieron para dar testimonio de Timoteo y compartieron y respaldaron la encomendación de aquel hermano a la obra del Señor. Entonces, hermanos, qué bueno cuando hay comunión entre una asamblea y otra. Últimamente uno ha visto que aquí en el puerto hay hermanos de una asamblea que visitan otra asamblea y ayudan, y de aquella asamblea vienen para acá y visitan y ayudan. Las reuniones mensuales que se hace en el puerto ha contribuido en gran manera a estrechar la comunión. Las jornadas de evangelización que se han realizado han contribuido a estrechar la comunión. La evangelización no busca solamente el objetivo de que las personas oigan y sean salvas. Ese no es el único objetivo de la evangelización. La evangelización tiene también como objetivo estrechar la comunión, aprender a trabajar juntos, a participar de la obra del Señor en comunión. Y hermanos, cuando los que han ido, no solamente las que se hacen aquí, sino en otras partes donde están hermanos de otras asambleas, qué calor, qué cosa tan agradable se siente cuando uno está trabajando de esa forma. El hermano ha mencionado Margarita, y allá en Margarita trabajaron hermanos de muchas asambleas. Unos hacían una cosa, otros hacían otra cosa, y así, y había esa comunión en la labor que se estaba realizando. Y hermanos, hay mucho que hacer fuera de Calle Sucre, mucho que hacer. Qué bueno es pensar un poco más allá. Aquí Osvaldo está trabajando en una escuela bíblica en el Tocuyo, ¿verdad? En Boca del Tocuyo. Ah, bueno, hay hermanos aquí, el hermano Ramón. Hay otros que han ido a Moroturo. Lo importante, hermanos, es que cuando vayamos allá mantengamos el mismo espíritu de comunión. Y yo sé que allí van hermanos del Mene, y van hermanos de Chichiriviche, y están trabajando en comunión con hermanos de por allá.
aprender a trabajar en comunión y a ayudar. Y eso estrecha tanto los lazos de comunión. Ese hermano Expósito viene para acá porque hay hermanos que de aquí han ido para allá. Y entonces él ha sido atraído a corresponder a la comunión que han tenido los hermanos con él. Eso es algo no solamente bonito, hermano, es algo necesario para nuestra vida como creyentes. Pero cuando estamos unidos, hay una forma pública de manifestar esa comunión, es el partimiento del pan. Y yo creo que a un inconverso que viene por primera vez a ver la cena del Señor y ve que todos estamos comiendo del mismo pan y tomando de la misma copa, eso causarle alguna impresión, darle alguna idea de lo que eso significa. Pero, hermanos, para que perseveremos en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan, es indispensable la oración. La oración es el poder de la comunión. Pedirle al Señor que nos ayude. Eso fue lo que pidió el Señor. Vamos a adelantar algo porque mañana a lo mejor no va a dar tiempo. Pero el Señor oraba en el aposento alto, o probablemente más allá del aposento alto, pero él oraba: Señor, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno. Era la oración. Si el Señor la hizo, nosotros con más razón debemos orar de la misma forma.